Listo, entonces vamos a continuar con el ejercicio. Habíamos quedado en lo siguiente. Para poder hacer la gráfica, debemos tener en cuenta lo siguiente. Debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, hay tres casos, por lo tanto debemos analizar cuándo está entre menos 20 y menos 0,7. Segundo, cuando está entre 0,7 y 10. Y tercero, cuando está entre 10 y 20. Para eso, entonces, vamos a poner aquí en nuestra gráfica, voy a rayarla, voy a poner los valores de supuestamente aquí 10 voltios, y supuestamente por aquí más o menos, aunque no importa, menos 0,7. Entonces empecemos a hacer el asunto. ¿Qué pasa? De aquí hasta acá, ¿qué caso estamos? De 0 hasta 10, ¿qué caso estamos? De menos 0,7, profe, ¿no va? No, pues empecemos aquí. Yo puedo empezar donde quiera, no importa. Si quiere usted analizarlo aquí, sí, pero ya empecémoslo aquí, yo lo voy a hacer porque así siempre lo hemos hecho, ¿no? O mejor dicho acá, pues, para que, aquí, para que se vea más bonito. Es No importa. Aquí, estamos en 0. De 0 a 10. De 0 a 10. Caso 2, ¿eso qué significa? B sub 0 es igual a BI. B sub 0 es igual a B, y es decir que la gráfica va a ser igualita a esta. ¿Sí o no? Igualita a esta. Ahora, cuando está por encima de 10, entre 10 y 20, ¿cuánto nos da? Caso 3. Caso 3, Caso 3, ¿y eso es? B sub 0 igual a 10. Igual Sube. a 10. A ¿Sí o no? veces ser igual a 10. Sí, señor. Ahora, entre 10 y menos 7, que es todo este pedazo, Vuelve a ser BI. vuelve a ser BI, es decir, va a ser la misma cosita aquí. Perdóneme que se me vaya esto, que es muy difícil más esta. Chica, esta sí me quedó horrible. A mí subiendo me va mejor que bajando, ya se dieron cuenta. Cuando está entre menos 7 y menos 20, caso 1, ¿cuánto vale B0? Menos. Menos 0,7, menos 0,7, mire. Y entre menos 7 y 0, menos 0,7 y 0, ¿cuánto es? ¿Caso que 1, 2 o 3? Caso 1. Caso El 1 2. sería. 2. El Entre 2, menos 2, 7 y perdón. 0 es 2. Vuelve a ser BI. Aquí vuelve a ser BI otra vez. Y aquí otra vez 10. Y aquí otra vez BI. Ve que no, definitivamente bajando no puedo. Y de aquí vuelve a ser otra vez menos 0,7. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí lo entendieron? ¿Sí lo entendieron o no, muchachos? Por lo tanto, la respuesta es B0 va a ser igual a esto. ¿Sí o no? ¿Quién se me escribe por acá? ¿Qué profesor? ¿Ah? Sí, eso hasta de menos 0,7 hasta 10 y repito. Profe, eso sería algo como recortador, como un recortador. Podríamos decirlo de alguna forma como un recortador doble, porque mire la diferencia. Es que la situación es que como este diodo conduce por un lado y por el otro, hace la especie de recortador doble. Recorta por acá y recorta por acá. Exactamente. Un recortador doble, pero con la diferencia de que, de que es con un solo diodo. Es como una especie de recortador doble, sí. ¿Sí está claro, muchachos? Profe, es doble porque, o sea, no va de 10 a 10, sino de 10 a menos 0,7, algo así. No, la razón de lo doble es que tenemos que estudiar el caso cuando el diodo conduce y cuando conduce como diodo de silicio y conduce como diodo de Zener. Es por eso que analizamos los dos casos. ¿Listo? Ya, ok, profe.
Listo. Entonces, hagan este ejercicio, por favor. El primero que me lo entregue, ¿cómo me lo va a entregar? El primero que me lo entregue tiene 5 en el primer quiz. O sea, no hace el quiz. No hace el quiz que hacemos sobre esta temática. ¿Qué necesito de esto? Ah, bueno, ¿saben qué? Antes de eso les voy a ayudar. Porque aquí dice graficar B sub 0, I sub 0 e I sub R. ¿Sí? Y la potencia Zener. Vamos a hacer esto porque es que esto no lo hemos hecho. Vamos a hacerlo acá en el anterior. Si yo les dijera aquí, aquí ya graficamos B sub 0, y acá dice que hay que graficar I sub 0 y I sub R. I sub 0 es la corriente por la resistencia, I sub R es la corriente por la resistencia. Si yo les quisiera pedir lo mismo, ¿cómo haríamos la gráfica de...? No, primero antes de la gráfica calculemos la potencia. Calculemos la potencia. ¿Sí será que está funcionando bien el diodo o puede que se dañe? ¿Cómo calculamos la potencia? Multiplicando el voltaje por corriente, algo así. Sí, señor, así es, así Sí, es. ¿no? Sí, así es. Entonces, acuérdese que la potencia es igual al voltaje por la corriente. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajarlo por los dos lados. La potencia es en el máximo. La potencia es en el máximo. Entonces, el voltaje, ¿cuál va a ser igual? ¿Cuál es el voltaje? No, esperen un momentico, aquí no. Es decir, el voltaje máximo que recibe el diodo, ¿cuál será? Profe, ¿ahí se lo analiza en los dos casos? ¿O cuándo es Zener y cuándo es Sí, de silicio? sí, señor. Entonces vamos inicialmente a ver cuánto voltaje máximo recibe el diodo cuando está en Zener. ¿Listo? Entonces hagámoslo cuando está en Zener. No, toca mejor escribir, hermano. Entonces cuando está como diodo Zener. Como diodo Zener, ¿cuál sería el máximo voltaje que él recibe? 10 voltios. ¿Será 10? ¿Qué recibe? Sí, que 20. recibe 20, sí, señor. No recibe, él pone 10 aquí. Pero resulta que aquí en la entrada él está recibiendo máximo 20 voltios. Mire, si usted lo mira acá, 20 voltios recibe él. 20 voltios. Entonces, este es el voltaje máximo que él recibe, miren, 20 voltios. Por lo tanto, sería el voltaje máximo va a ser 20 voltios. Listo. Hagámoslo con texto mejor, que se ve más bonito. Entonces, como Zener. Como Zener vamos a tener el voltaje máximo va a ser igual a 20 voltios. Ahora, ¿cómo calculamos la corriente? ¿Voltaje sobre resistencia o qué? Sí, señor. Entonces, acuérdese que para hacer esto tendríamos que hacer esta mallita de acá. Vamos a hacer esta malla de acá. Esta malla de acá vamos a hacerla. Pero entonces claro. recuerde que aquí habría que reemplazar esto por una fuente de voltaje en este sentido, porque así funciona, con valor más, así como está, menos, ¿quién? 10 voltios. Eso, perdón, yo iba a poner 20, ¿ve? Sí, señor, 10 voltios. Si hacemos esa malla es menos 20 voltios, vamos a tomar el máximo, más voltaje en la resistencia, más 10 voltios igual a 0. Entonces vamos a hacer esa expresión. Aquí nos dará menos 20 voltios, más voltaje en la resistencia, más 10 voltios igual a 0. Despejemos eso ahí. Menos 20 voltios más 10 voltios, menos 10 voltios, ¿no? Entonces el voltaje en la resistencia
va a ser igual a, nos queda menos 10 allá, este lado nos pasa 10, ¿sí o no? ¿Estamos? Profe, Dígame. disculpe, ¿qué le digo? Es que ahorita tengo una clase de cálculo, entonces no habría problema con que me retire de esta clase. ¿Y a qué horas tiene la clase? Pues empezaba a las 9:30. Ah, pucha. Bueno, vale, hágale. Después este video luego. lo mira y el ejercicio pues se lo Sí, perdí. profe. Bueno, vale. Listo, Víctor, que estés muy bien. Chao. Hasta luego. Adiós. Entonces vamos. Si estamos aquí, muchachos. Menos 20 voltios más 10 voltios va a ser igual a menos 10 voltios. Y como está en este lado, lo paso al otro lado, va a sumar. El voltaje en la resistencia va a ser igual a 10 voltios. ¿Sí o no? Sí. Listo. Ahora, el voltaje en la resistencia, ¿qué es igual? A corriente en la resistencia por resistencia igual a 10 voltios, ¿sí o no? Y la corriente en la resistencia va a ser igual a 10 voltios dividido entre ¿quién? Entre la resistencia. Pero la resistencia vale 10 voltios dividido entre 220 ohmios. ¿Cuánto da eso? 45 amperios. 45.45 miliamperios. Listo, ¿no? Listo. Entonces esa sería la corriente. Por lo tanto, si vamos a encontrar la potencia máxima en el diodo, es decir, va a ser igual a 20 voltios. Vamos a hacerlo así. 20 voltios por 45.45 miliamperios. ¿Cuánto da eso? $0.91. Cayó la calculadora. 45.45 voy a la menos 3 por 20 voltios. A 0.91. Eso sería, ¿cuántos milivatios? $910 milivatios, ¿no? ¿Se daña o no se daña? Y se daña, pues. Se daña, sí, señor. ¿Ves? Milivatios, no milivoltios. Se daña, el voltaje está muy alto. Está muy alto. ¿Sí hicimos bien los cálculos, muchachos? 10. No, estamos haciendo algo mal. No, sí, no, corriente. Sí, corriente está bien. A ver si aquí hay 20 y aquí hay 10, allá hay 10. Entonces serían 10 dividido entre 220. 45.45 milivatios. Listo. Esto multiplicado por 20. Sí, claro. 910 milivatios se daña. No sirve el diodo ahí, ¿no? Sí, estamos claros, ¿no? ¿Por qué no sirve? Pues porque lógicamente está recibiendo demasiado voltaje. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo solucionarían esto, mis queridos ingenieros? ¿Cómo solucionarían este problema que el diodo se nos quema ahí? Cuéntenme, ¿cómo hago para que esta potencia, perdón, cómo hago para que esta potencia se disminuya? ¿Puedo disminuir el voltaje o la corriente o aumentar el voltaje, aumentar la corriente? ¿Qué debo hacer?
disminuir el voltaje. Una forma es disminuir el voltaje, ¿sí o no? Pero no es lo apropiado, porque si yo estoy haciendo esto y lo que quiero hacer es esa especie de recorte que se está haciendo esta señal, yo no debería disminuir el voltaje, ¿no? Porque esa es la señal de entrada. Cambiar la resistencia, entonces, ¿cierto? Exactamente, cambiar la resistencia por una resistencia mayor o menor. ¿Mayor? Mayor, sí señor, porque vamos a tener Mayor. una corriente más pequeña. Entonces, debe ser mayor. Calcúleme cuánto debería ser la resistencia límite. Mínima resistencia para que el diodo no se queme. ¿De 100? A ver, veamos. ¿Yo cómo haría para hacer Ah, de esto? mayor, perdón. Mínimo, ¿no? Mínimo, porque 220 definitivamente no tiene que ser más grande. Tiene que ser ¿Cómo? más grande, claro. Sí, ¿cómo haríamos para calcular? Yo haría lo siguiente. Si, voy a por aquí abrir un espacio. Si la potencia Zener máxima es igual a 400 milivatios, entonces, para poder calcular, sabemos que recibe 20 vatios, entonces calculemos la corriente Zener máxima que deberíamos recibir va a ser igual a ¿quién? A los 400 milivatios, que es la potencia, y lo vamos a dividir entre los 20 voltios que recibe. ¿Y esto nos da cuánto? 400 e a la menos 3 dividido entre 20. Esto nos da 20 miliamperios, ¿sí o no? ¿20 miliamperios, sí o qué? Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a hacer lo siguiente. Si ya tengo los 20 miliamperios, ¿qué resistencia debería tener yo para que me diera 20 miliamperios? Pues para que me dé 20 miliamperios, la resistencia debe ser igual a los 10 voltios dividido entre los 20 miliamperios, ¿sí o no? Y eso me da 500 ohmios, mire. 500 ohmios. 500 ohmios. Sí. Esa debe ser la resistencia mínima que yo le puedo poner a este diodo para que no se me dañe. 500 ohmios. Mínima. Pero usted no la puede poner ahí, pues, porque sí o no. La pone en 500, pues entonces existe la posibilidad de que esté cada rato recibiendo 500 ohmios, es decir, esté en su potencia máxima. Entonces póngale una resistencia más alta para que esté relajado trabajando el diodo. ¿Cuál? 600, 700, 800. Un K puede ser inclusive. No tiene ningún problema. La señal de salida va a ser esta. La señal de salida va a ser esta, a pesar de que el diodo tenga una resistencia, una corriente más bajita, pues él trabaja relajado, no hay ningún problema. Calculemos la potencia del diodo en el caso de que fuera como un diodo de silicio. Si fuera como un diodo de silicio, va a ser igual a ¿qué? Vamos a ver. Potencia máxima va a ser igual a voltaje máximo por corriente máxima, pero cuando está como diodo de silicio. Entonces, la potencia máxima va a ser igual a ¿quién? ¿Cuál va a ser el voltaje máximo que reciba cuando está en silicio? 20 también, ¿no? Sí, 20. Y la corriente, pues habría que calcularla. Aquí vamos, para poder calcular esto, tenemos que hacer lo siguiente. Aquí ya la fuente sería de
de esta forma y valdría 0.7. Esto es menos, esto es más. Por lo tanto, la malla, ¿cómo sería? La malla sería menos 20 voltios más voltaje en la resistencia menos 0.7 voltios igual a 0. Si yo despejo esto, el voltaje en la resistencia va a ser igual a 20.7 voltios, ¿sí o no? Por lo tanto, la corriente máxima va a ser igual a 20.7 voltios dividido entre 220 ohmios. Vamos a dejar esa de 220 ohmios. Verán que aquí no hay tanto lío. 20.7 ohmios dividido entre 220 nos da una corriente más grande, ¿no? ¿O más pequeña? Sí, más grande. Y máxima va a ser igual a 94 miliamperios, ¿sí o no? 24.1, sí señora. 94.1. Listo, entonces la potencia máxima va a ser igual a 20 voltios multiplicado por los 94.1 miliamperios. Esto nos da por 20.7. Pucha, ahí sí nos da altísima, ¿no? Nos da 1.95 vatios. Imagínense. Imagínense el problema. Aquí hay que subirle mucho más a esa resistencia para poder que no se dañe, ¿no? 94.1, casi 2 vatios, imagínense, demasiada la corriente que está recibiendo. Entonces, mire que en este caso, el análisis que se debe hacer para poder determinar es ¿dónde? ¿Alguna duda, muchachos, hasta ahí? Entonces, ¿cuál sería la resistencia? Mire, por la resistencia por un lado nos dio 500 vatios. Acá para poder calcular la resistencia sería de esta manera. Si el diodo es de 400 milivatios, se supone que la corriente, ¿cuánto era que nos había dado la corriente? 20 miliamperios, ¿no? O sea, la corriente máxima igual a 20 miliamperios. Entonces, por lo tanto, si es 20 miliamperios, debería ser la corriente, a ver, para que sea aquí, sería 20.7 voltios dividido entre 20 miliamperios. Y esto nos da 20.7 dividido entre 20 miliamperios, nos da 1035 ohmios. Mírelo ahí. Entonces, mire, en un caso nos dio 500 y en este segundo caso nos dio 1035. Por lo tanto, la respuesta, para que no se dañe, la respuesta es que la resistencia mínima debe ser de, por lo menos yo le diría de 1100 ohmios para que trabaje relajado en los dos lados. Es decir, una resistencia en últimas de 1.1 kilo ohmios. ¿Sí o no? La resistencia mínima, porque con 220 se nos quema por los dos lados. ¿Listo, muchachos? Entonces ahí está bien. Ahora, ya calculamos lo de la potencia. Ahora vamos a calcular. Vamos a calcular el
¿cómo sería la corriente Zener? ¿Cómo sería la gráfica de la corriente Zener? Póngale atención a eso, que eso sí es bien importante cómo resolverla. ¿Cómo sería la corriente Zener ahí? La corriente Zener sería de la siguiente manera, miren. Voy a dibujar los casos porque aquí vamos a tener que encontrar los diferentes casos. Por ejemplo, cuando el diodo está trabajando aquí en esta opción, vamos a marcarlo acá. Tenemos que calcular la corriente para los tres casos. Para este primer caso, para este segundo caso, perdón, no, estos no son los casos. Para este primer caso, para el segundo caso y para el tercer caso debemos calcular la corriente en el diodo. ¿Listo? Entonces, para este caso, ¿cuál es la corriente en el diodo aquí? ¿Cómo sería? ¿Se me durmieron o qué fue? También sería realizar la malla, ¿no, profe? Porque, pues, Exactamente. veo es igual en el mismo punto. Exactamente, la malla sería así. Entonces aquí en este caso está trabajando como si fuera de silicio, entonces aquí vamos a tener que poner nuestra fuente de esta manera, así está trabajando como diodo de silicio, entonces sería 0.7 y haga la malla. Aquí sería menos, ya la hicimos ahorita, la malla sería así, entonces vamos a hacerla nuevamente. Sería menos 20 voltios más voltaje en la resistencia menos 0,7 igual a 0. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia va a ser igual a 20.7 voltios. Y esto nos da que la corriente en la corriente Zener va a ser igual. No sé si ustedes se dan cuenta, aquí la corriente Zener va a ser igual a la corriente de la resistencia, obvio, ¿no? Que están en serie. Nos da, ¿cuánto fue que nos dio? 94.1 miliamperios, ¿no? Listo, mire. Ahí es un valor fijo. Ahí es un valor fijo, no hay nada que hacer. Es un valor fijo. 20 miliamperios. Para el caso 3. Para el caso 3 tenemos que esto ya no va, sino que va a ir más menos 20 voltios. Miércoles, esperen. Más o menos 20 voltios. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que esto se reemplaza por una fuente de esta manera, donde acá vamos a tener más menos y aquí va a ser 10 voltios. 10 voltios. Listo. Entonces vamos a hacer la malla. ¿Cómo sería la malla? La malla sería menos 20 voltios más voltaje en la resistencia más 10 voltios igual a 0. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia va a ser igual a 10 voltios, ¿cierto? Por lo tanto, la corriente en la resistencia, que va a ser igual a la corriente en el diodo Zener, que va a ser igual a 10 voltios, dividido entre 220 ohmios. Por lo tanto, esa corriente va a ser igual en la resistencia, igual a la corriente Zener, va a ser igual a 90 miliamperios. No, 45, yo porque es que puse 45 miliamperios, ¿cierto? Y acá sería 20.7 dividido entre 220 ohmios. Ajá, listo. Eso es.
Y en este caso, ¿cuánto vale la corriente en la resistencia y cuánto vale la corriente en el diodo en el último caso? Corriente en la resistencia igual a corriente en el diodo Zener. ¿A cuánto? ¿Cuánto vale? ¿Podemos saberlo? Profe, los dos ahí, como está abierto, no hay corriente. Ajá, Como no está funcionando el diodo en ninguno de los dos casos. exacto. En el caso 2, el diodo no conduce, por lo tanto aquí no hay corriente. Y si no hay corriente aquí, tampoco hay corriente acá. Y si no hay corriente acá, pues la corriente es igual a 0. ¿Listo? ¿Sí o no? Entonces grafiquemos eso. ¿Cómo se vería? Entre menos 20 y 20 voltios, perdón, entre menos 20 y menos 0.7, la corriente es fija en 94.1 miliamperios. Cuando está entre menos 7 y 10 voltios, la corriente es 0. Y cuando está entre menos 20, entre 10 y 20, la corriente es de 45 miliamperios. Vamos a dibujarla. Uy, ya se me queda esto aquí, hay que borrarlo. Listo. Entonces, mire, ¿cómo se va a dibujar esto? Dibujémosla aquí. Paralela a esta. Paralela a esta. Empecemos aquí. Entre 0 y 10 voltios. ¿Cuánto es la corriente? Entre 0 y 10 voltios. Caso 2, ¿sí o no? La corriente va a ser igual a 0, por ejemplo. 0. 0. Entonces aquí 0. Cuando está entre 10 y 20 voltios, la corriente vale 45 miliamperios, ¿sí o no? 5. Puchica, borremos bien esto, hagámosla bonito aquí. 45 miliamperios. Pongamos que este es 45. Luego aquí, entre 0 y entre 10 y menos 0,7, vuelve a ser 0, ¿sí o no? Entonces 0 aquí, 0 acá, hasta ahí. Y cuando está entre menos 0,7 y menos 20, la corriente se va para el otro lado y es menos 94.1. Entonces, Entonces, sí, es al contrario. 94.1. La corriente es negativa, ¿no? Verá. Y aquí en este punto vuelve a llegar a ser 0 hasta este punto. Y de aquí vuelve otra vez a llegar a ser lo mismo, 45 punto y algo. Aquí en este punto vuelve a llegar a ser 0. Y así. Entonces nos quedaría la gráfica de esta manera, mire. Qué lindo que me está haciendo esto y está chévere esto. Esa es la gráfica de la corriente. 0 aquí. Aquí tiene que poner los valores, por supuesto. Entonces vamos a poner los valores. Aquí sería 45 miliamperios. Aquí sería menos 94 miliamperios. Y ya. ¿Qué les pareció? ¿Fácil o no? Fácil, ¿sí o no? ¿Alguna duda? Chicas, estoy como que están entendiendo todo porque no hay ni preguntas. Qué bueno, hermano. Entonces, mire, ya graficamos I sub R y sub Z. ¿Sí? I sub R e I sub Z. Ya la graficamos ahí, sin ningún problema. ¿Qué nos hace falta para el ejercicio que les estoy pidiendo acá? ¿Qué les hace falta? Hay que borrar esto. Dice, grafique B sub 0, I sub 0 e I sub R y mire la potencia del diodo si se daña o no se daña en estos casos. ¿Serían capaces de hacer el ejercicio o no? Espérenme. Hay que hacerlo, profe. Hágale. Empiece de una vez, pues. Ya se va a acabar la reunión. Ay, juepucha, sí, ¿no?
Muchachos, entonces les dejo eso de tarea. Tenemos hasta qué horas. ¿Cuánto tiempo les doy para que me hagan ese ejercicio? Y ese es el primer quiz entonces. No se le escuchó. Ah, bueno, entonces espere. Esta marica es perro, hermano. Que hagamos ese ejercicio. Hagamos ese ejercicio y les doy cuánto tiempo para que me lo entreguen ya mismo. Esto es como es para lo mismo que hicimos ahí, no nos demoramos en esto. Profe, perdón, se me fue el internet. ¿Podría repetir? Listo, no hay ningún problema. Que les digo que hagamos ese ejercicio que les dejé aquí. Esperen, ya lo vuelvo a poner. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este. Son las 10 de la mañana. ¿Alguien tiene alguna cosa pendiente ahorita que hacer? O hasta las 12 está bien, muchachos. No sé, pero yo no tengo pues qué hacer ahorita. Listo, entonces hagamos el ejercicio hasta las 12, ¿vale? Me le toman una foto y me lo envían a la plataforma. Yo ahorita voy a poner la tarea en la plataforma, me la subo en la plataforma. ¿Listo? Se va a acabar el minuto. Ok. ¿Hasta qué horas, profe? Hasta las 12, ¿está bien? Listo, sí, profe. Listo. Me lo suben a la plataforma, yo ya lo pongo ahí. Listo, gracias muchachos, ya nos vemos. Ahorita les dejo el mensaje por WhatsApp. Profe, Dígame. profe. Ese quedaría pues como tarea, o sea, como nota ya.